Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 7, verso 8. El tema es divorcio y el recasamiento según la Biblia, la palabra de Dios. Para eso vamos a ir a 1 Corintios 7, verso 8. Dice así: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Amén. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, si no, a paz nos llamó el Señor. Gloria a Dios, hermano. Tomen asiento, bendito sea Cristo. Vamos a estudiar, hermano, este libro del apóstol Pablo, que contiene, hermano, riquezas para la paz del hogar, la familia, y que el Señor Jesucristo también nos dejó. Amén. Entonces vayamos rápidamente, queremos abordar este tema sin poner casos particulares. Ya no queremos usar casos particulares, sino queremos ir de frente a las Escrituras. Ya podemos usar casos de matrimonios que se han separado, que han recasado, hay problemas, situaciones. No queremos meternos a casos particulares, ¿correcto? Queremos ir de frente, ¿qué es lo que dice la Escritura? Amén. Entonces, verso 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, ¿correcto? Verso 8, por Dios. Verso 8. Verso 8, ¿correcto? Dice, digo a los solteros, ¿qué más dice? Y a las viudas. Y a viudas, ¿ya? Correcto. Ya, acá vemos solteros, viudos, ¿correcto? Ya. Digo pues a los solteros y a los viudos. Mire, cuando una persona le dice a otra, él es soltero, ¿correcto? Cuando una persona se refiere a otra y dice, él es soltero, eso nos da a entender que está solo, pero no nos detalla, hermano, en qué condición de soltería está. Pues la palabra soltero, hermano, no es muy clara para saber en qué clase de soltería está. Entonces, la Reina Valera, esta versión Reina Valera, que tenemos nosotros, 1960, en este texto no ha hecho una buena traducción, ¿correcto? La Reina Valera no ha hecho una buena traducción en este texto. Lo que tiene que decir es el sin casar o el no casado y la viuda. O sea, lo que tiene que decir acá, traducido del griego, como está, tiene que decir sin casar o no casado, ¿correcto? Entonces, en vez de poner soltero, tuvieron que haber puesto sin casar o no casado. Ya, esto es la traducción fidedigna del griego al español. Esto es lo que tiene que ser sin casar, no casado. Y las viudas, ¿correcto? Pero ¿qué hizo Reina Valera? Erasmo de Rotterdam, ¿qué hizo cuando tradujo? Puso soltero, ¿correcto? Entonces, cuando dice soltero, nos preguntamos en qué condición de soltería está. ¿Puede ser soltero por viudez? No, porque acá está la viuda ya. O sea, acá dice, digo a los solteros y a la viuda. Acá está la viuda ya. Acá están los viudos. Entonces, cuando dice soltero, ¿en qué condición puede estar? Ya no puede ser viudo, porque acá lo está detallando ya. Puede ser soltero porque es virgen. ¿Correcto? Porque nunca se ha casado.
Puede ser soltero porque es virgen. Ahora, puede ser soltero sin estar virgen. Puede ser soltero porque es un fornicario. ¿Correcto? Este soltero es virgen. Este soltero no es virgen, pero es fornicario, pero es soltero. ¿Correcto? Y la otra clase de soltero, ¿qué puede ser? Porque es divorciado o separado. O sea, la soltería, ponemos acá, el soltero puede ser por viudez, ¿correcto? Puede ser por virgen, puede ser por divorcio, ¿ya? O puede ser un fornicario también. O sea, el soltero no nos define. La palabra soltero no define claramente, dice es soltero, pero puede ser soltero porque es viudo, porque es virgen, porque es divorciado o porque es un fornicario nomás. ¿Me entiendes? O sea, cuando usted dice es soltero, entendemos que está solo, pero usted no sabe en qué condición está. Gloria a Dios, hermano. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, Reina Valera acá debió de traducirlo, Erasmo de Rotterdam debió de haber traducido como está en el griego. Y como está en el griego es sin casar o no casado. Ahora, ¿quién es este sin casar no casado? ¿Correcto? No es viudo. Tampoco dice que es virgen, ¿no? Porque virgen lo dice más abajo. Vamos a ver por la Biblia, porque la Biblia se interpreta sola. Entonces dice acá, digo pues a los solteros y a las viudas, lo que tiene que decir acá al sin casar o al no casado, ¿ya? Entonces vayamos a ver al verso 34. Vamos a ver al verso 34. Ya, verso 34. Acá, verso 34. ¿Correcto? ¿Qué dice verso 34 en la Reina Valera de Erasmo de Rotterdam? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ya? Ahora, esta traducción de Reina Valera del 60 está en el español de España, pues, ¿no? Entonces, hay veces no se entiende muy bien, pero vamos a parafrasearlo para que se entienda mejor, ¿ya? Dice así, hay así diferencia entre la casada y la soltera. Perdón, la casada y la doncella. La doncella tiene más tiempo para servir a Dios, ¿ya? Para que se entienda mejor. La doncella tiene más tiempo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque es sola, no tiene esposo, no tiene familia. Y más abajo dice, pero la casada tiene que sacar tiempo para atender a su marido o su esposo. Entonces, como tiene que sacar tiempo para atender a su marido, su esposo, su familia, lógicamente va a tener menos tiempo para servir a Dios. ¿Por ellos, hermano? Entonces, eso es parafraseando para que se entienda mejor. Ya, entonces, acá hay otro error de traducción de Erasmo de Rotterdam con Reina Valera. Acá dice, hay diferencia entre la casada y la doncella. Entonces, Erasmo de Rotterdam ha puesto casada y doncella, pero lo que tiene que decir, como dice en el griego, es la no casada. Esto debió poner Erasmo de Rotterdam, no casada o sin casar. Esto debió poner Erasmo de Rotterdam, como está del griego. Y la otra parte, ¿qué más sigue? Doncella, ¿no? Y doncella. O sea, la Virgen. ¿Correcto? Ya. Estos dos grupos, dice, tienen más tiempo para servir a Dios. ¿Por qué? Porque están solas, no tienen familia, no tienen marido. Ahora, más abajo dice, pero la casada, más abajo dice el mismo verso, pero la casada, ¿ya? Tiene que atender a su familia, ¿no? Familia. El tema es que acá vemos nosotros tres grupos. Miren,
hay Biblias que la han traducido bien. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana, la católica latinoamericana, lo ha puesto así. Y es Biblia católica. La Biblia de las Américas también lo ha traducido mejor. Pero la Reina Valera ha hecho esta traducción que no es fidedigna al original. Entonces, acá vemos tres grupos. La no casada, la sin casar. La doncella y la casada. Vemos tres grupos acá. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. La casada dice, tiene que dividir su tiempo para atender a su familia. Entonces, la casada es una mujer casada, lógicamente. ¿Ya? Ahora, la doncella, ¿quién es la doncella? La virgen, la que nunca se ha casado. Nunca se ha casado, o sea, virgen, ¿correcto? ¿Y quién es la no casada? O sea, si ya sabemos que la doncella es la virgen que nunca se casó y la casada atiende a su familia, ¿quién es la no casada, la sin casar? ¿Quiénes son ellos? Viudos no son. Si no dirán viudos. Entonces, nosotros entendemos por la palabra que este grupo de personas son divorciados, no casados que antes estuvieron sí casados, sin casar que estuvieron casados. O sea, este grupo de personas son los que estuvieron casados, pero ahora están en calidad de no casados, o sea, divorciados. O sea, este grupo de acá es los divorciados. Vamos a parafrasearlo. La divorciada y la virgen tienen más tiempo para servir a Dios, pero la casada tiene que compartir su tiempo y atender a su esposo y su familia. Eso es lo que parafraseando, hermano, se entiende mejor, y lo que debió poner Erasmo de Rotterdam en su traducción. Pero no, puso soltera, y en el verso 8 puso solteros. ¿Se entiende? Entonces ahí hay la confusión, ahí viene la confusión. Entonces ahora, pastor, una pregunta, pero ¿cómo sabe usted que la sin casar es una divorciada? ¿De dónde saca eso? ¿Usted está opinando? ¿Es una opinión? No, hermano. Para hacer doctrina tenemos que ir a la palabra. Como decimos, la Biblia se interpreta sola. ¿Qué bien, hermanos? Alaba a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Vayamos al verso 10. Verso 10. ¿Qué dice el verso 10? En el verso 10 vamos a saber quién es la sin casar. En el verso 10 y 11 vamos a ver quién es la sin casar, quién es la no casada, o sea, en qué estado está, en qué condición está. Dice, verso 10, pero a los que están unidos en, ¿qué cosa dice? Matrimonio. O sea, en el verso 10 está hablando de un matrimonio. ¿Correcto? Matrimonio. Ya. Matrimonio, casados. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea, si se divorcia, si se separa, ¿en qué condición queda? Sin casar. Sin casar, gloria a Dios, hermano. Entonces, el matrimonio, cuando se separa, o divorcia, que es lo mismo, ¿en qué condición queda? Sin casar o no casada, que es lo mismo, sinónimo. ¿Correcto? Entonces, cuando el matrimonio se separa, se divorcia, la mujer o el hombre queda en la condición de sin casar. ¿Dónde lo encontramos eso? En la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 9. Si se separa, pero verso 11, ¿no? Si se separa, quédese sin casar. Entonces, queda en esta condición. Entonces, ¿quién es la sin casar? La que antes estuvo en matrimonio. ¿Correcto? ¿Quién es la sin casar y la no casada? La que antes estuvo en matrimonio. Lo dice la Biblia, no lo dice Héctor Rivera. No, ese es Héctor Rivera, el diablo se la ha metido. No, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos yendo al testimonio de los textos bíblicos, hermano.
Reina Valera acá sí lo ha traducido bien. Punto para la Reina Valera. Acá sí lo ha traducido bien. El matrimonio, cuando se separa, cuando se divorcia, queda en condición de sin casar. Esta traducción sí lo ha hecho fideligna de griego. Entonces, hermano, estamos armando ya la interpretación. Esto es hacer exégesis. La exégesis es sacar la correcta interpretación. Ya, ahora, ya sabemos que el no casado es el que estuvo casado, que ahora está divorciado, ¿correcto? Ya, vayamos al verso 8. Regresemos al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Y ahora vamos a parafrasearlo. Digo pues a los no casados, digo pues a los divorciados y a las viudas, ¿correcto? Digo a los divorciados y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, ¿qué cosa dice? Cásense. O sea, el Señor le está diciendo a estos dos grupos, cásense, ¿no? Que se casen. Según la Biblia, un no casado, un divorciado, ¿se puede volver a casar? Según lo que dice la doctrina bíblica. Sí se puede casar. Según la Biblia, amados hermanos, el divorciado, el no casado, el apóstol Pablo les aconseja, cásense, o sea, vuélvanse a casar, segundas nupcias, recasamiento. ¿Quién lo dice? ¿Héctor Rivera? No, la palabra de Dios. ¿Correcto? Ahora, hay hermanos que solamente tienen Reina Valera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aconsejarles que profundicen en el estudio, que profundicen, que vean otras versiones, que no se queden con Reina Valera, que vean otras versiones. ¿Quieren, hermano, aprender la palabra de Dios de una manera seria, correcta? Entonces agarren, hermano, otras traducciones. Vaya al griego en internet. Ahora que todos tienen teléfonos, hermano, con internet, vaya a Google, ponga www.logoscalogos.com, entre ahí, ponga ahí Biblia interlineal del Nuevo Testamento, hace clic ahí y usted va a encontrar ahí todos los libros. Vaya a Corintios, hace clic, se abre la página, encuentra el texto ahí, el griego y traducido al español. Y en cada palabra usted puede hacer un clic ahí y le sale, hermano, la traslación del griego al español. Clarísimo. Ya nadie puede decir, yo no sabía, no me dijeron, no, los estamos diciendo. Y todos los pastores tienen que estudiar en el griego, hermano, en el hebreo, porque es nuestra profesión, por así decir, nuestra vocación, hermano. Eso no es orgullo, eso es, ¿qué cosa? Amar la palabra de Dios. Eso es querer interesarse, profundizar. Hay pastores que no les importa, pues, ¿no? Cuentan un testimonio, recojan su diezmo y se van. No, tenemos que estudiar y sacar lo que Cristo, hermano, lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo, hermano, vea lo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia de Corintios. Y lo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia de Corintios es también para la iglesia universal. Gloria a Dios, hermano, para todos nosotros. Entonces, hemos visto, hermano, por la palabra de Dios, que el Señor da una salida a los que están separados. Ahora, en la palabra de Dios dice, ¿se pueden casar? Sí, pero que sea en el Señor. O sea, que no hagan yugo desigual. Pastor, te voy a enamorar a la inconversa para convertirla a Cristo. No, el matrimonio no es para hacer evangelismo. No, entre creyentes, entre cristianos. Gloria a Dios, hermano. Ahora miren, este libro de 1 Corintios 7 habla de diferentes casos. Ahora, hay hermanos que estarán preguntando, pastor, pero ¿y qué hace con este texto que dice acá? Dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer. O sea, está en la condición de sin casar. Está en la condición de soltera. O sea, de divorciada. O sea, le está diciendo que se quede así, que se quede así. El Señor le dice, quédate así, no casada, sin casar, quédate en esa condición. ¿Por qué? Porque se le está diciendo a un matrimonio cristiano. O sea, esta doctrina bíblica es para un matrimonio cristiano, ¿correcto? Matrimonio cristiano. ¿Ya? Este consejo que el apóstol Pablo da en el verso 10-11 es exclusivamente para un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque la causal de separación no ha sido adulterio, no ha sido fornicación, inmoralidad sexual. La causal acá no es adulterio, sino ¿qué cosa es? Es problemas de carácter, problemas de incompatibilidad, lo que es. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el problema de este matrimonio cristiano? ¿Por qué se está separando? ¿Por qué se está divorciando? ¿Por qué? ¿Por adulterio? No, no es por adulterio. Es porque tienen problemas de mal carácter, problemas personales. Se vuelven renegones, aburridos, aburridas, de renegones, aburridos. ¿Por qué? Porque están en la carne. Dejaron de buscar a Dios. Ahora los frutos de la carne, celos, contienda, división, disensión, hilos, envidias y todo eso. El matrimonio que está en la carne no se van a soportar, hermano. Eso va a acabar en una pelea campal. Pero cuando ese matrimonio carnal busca a Dios, se reconcilia, se arrepiente, y los dos buscan a Dios y se llenan del Espíritu Santo y presentan los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, humildad. Hermano, ese matrimonio lleno del Espíritu Santo no se va a divorciar jamás. Pastor, me han recomendado un psicólogo. No, el psicólogo está divorciado 7 veces. Mejor llénate del Espíritu Santo de Dios. Flojera, pastor. Entonces te separará. Y la separación es una obra del diablo. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. Pero Dios ha dado esta salida. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque el hombre y la mujer, hermano, tienen la malicia en el corazón. Aún los cristianos, cuando andan en la carne, hermano, les dan gusto a la carne. Y cuando hay una discusión en el matrimonio, no se quieren reconciliar, no se quieren perdonar. Ah, no, que me pida pero pasa una semana, 2 semanas, un mes, no se habla. ¿Se da cuenta? Son frutos de la carne. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Psicólogo? No. Reconcíliate con Dios, llénate del Espíritu Santo, porque Dios aborrece el repudio, pero es una realidad. Es una realidad y Dios ha dado esta salida. Entonces, si ustedes se separan por mal carácter, no se pueden volver a casar, porque si se casan, caerían en adulterio. Porque esa causal de mal carácter, que ya no la quiero, ya no me gusta, esa no es causal para divorcio. No es causal. O sea, si este matrimonio cristiano se separan por mal carácter y se buscan otra pareja, estarían cayendo en adulterio. Por eso el Espíritu Santo le dice a través de Pablo, quédense así, no casados, sin casar. Es una orden. Quédate así sin casar. Porque si se casa, comete adulterio. Entonces, vayamos al verso. Este es el matrimonio cristiano. Por ellos, hermanos. Vamos al verso 12. Y a los demás. Escuche, dice y a los demás. O sea, ya dejó el matrimonio cristiano. ¿Correcto? O sea, al matrimonio cristiano ya le dio el consejo. Al matrimonio cristiano ya le dio ya el consejo. Ahora se dirige
a otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Al matrimonio mixto, donde un cónyuge es cristiano y el otro cónyuge es inconverso. Ese es otro grupo, no hay que mezclar los grupos. Hay pastores que mezclan todo y hacen una mazamorra, hermano, y sacan doctrinas que Dios no ha dicho. Entonces, el otro grupo es, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, cuando dice, yo digo, no el Señor, por favor, el apóstol Pablo no está diciendo que lo que él dice no es palabra de Dios. El apóstol Pablo no está diciendo que lo que él dice no está inspirado por Dios. Entonces, yo digo, ¿no? Dice acá, el verso 11 dice, yo digo, no el Señor. Lo que está diciendo acá es que lo que yo voy a hablar ahora, lo que yo les voy a enseñar ahora, no lo enseñó Cristo. Yo lo voy a enseñar. Pero es inspiración de Dios. El apóstol Pablo habló por inspiración de Dios. Por ejemplo, Jesucristo habló del Espíritu Santo, ¿sí o no? Correcto, habló del Espíritu Santo. ¿El Señor Jesucristo habló de los dones del Espíritu Santo? No habló de los dones del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo habló del don de sabiduría, el don de fe, el don de interpretación. ¿Habló eso el Señor Jesucristo? ¿Nos enseñó eso? No, no enseñó eso. ¿Quién lo enseña? El apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay enseñanzas que Cristo no nos dejó, pero el apóstol Pablo lo desarrolla. ¿Me entienden? Ahora, lo que el apóstol Pablo nos enseñó de los dones, que Cristo no nos dijo, ¿podemos decir que esa enseñanza no es palabra de Dios? ¿Podemos decir que esa enseñanza no es inspiración de Dios? No, hermano, sí es palabra de Dios. Aunque Cristo no habló de eso, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, lo trajo. Entonces, es la misma autoridad. Igual, cuando Pablo dice, esto digo yo, no el Señor, lo que está diciendo, Cristo no enseñó esto, pero yo le estoy enseñando. Y las dos enseñanzas son autoridad divina. Gloria a Dios, hermano. Pues uno dice, no, esto lo dijo Pablo. Y así quieren minimizar la palabra, hermano. Dice, a los demás digo, yo, gloria a Dios, dice, a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. ¿Correcto? Matrimonio mixto. Ahora se está refiriendo a matrimonio mixto, un creyente y un inconverso. Dice, si el matrimonio, la pareja incrédula, la pareja no creyente, te dice, tú le dices a tu pareja, supongamos, ¿no? Una hermana se convierte y le dice a su esposo, mi amor, me convertí a Cristo. Es verdad que es una bendición. Y el marido inconverso le dice, ya, bueno, esa es tu decisión. Yo no te voy a criticar, no te voy a prohibir, esa es tu decisión. Pero tú no me presiones a mí para yo ir a tu religión. Le dice, ¿no? Respeto, guarda respeto. Yo tengo mi religión, yo soy católico, Hare Krishna, no sé ya. Yo tengo mi religión. Entonces está bien, pero yo te sigo queriendo y yo te sigo amando. En ese caso, la pareja incrédula no tiene problema, hermano, y sigue viviendo con él. Entonces, ¿qué dice? La hermana cristiana no lo abandone, porque en la iglesia de Corintios estaban abandonando los matrimonios. Decían, mi matrimonio es mundano, es endemoniado, es inmundo, me contamina. Y se separaban de su pareja inconversa. Eso es lo que estaba pasando. A Pablo le preguntan eso. Estas son respuestas de preguntas. Acá usted no encuentra las preguntas, pero encuentra las respuestas. Porque el apóstol Pablo dice, a las preguntas que me hicieron, empieza. Entonces Pablo no da las preguntas, pero da las respuestas. Entonces por las respuestas entendemos la pregunta.
No abandonen a sus parejas incrédulas, por favor. Si consienten en vivir, no le hacen la guerra, quédense con él. Gloria a Dios, hermano. Ya. Ahora, verso 15. Ahora, viene el otro caso que también pasa. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Ya? Separación, divorcio, carta de repudio, todo eso. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, esclavitud, servicio, unión. Eso tiene cantidad de sinónimos. En semejante caso, si no a paz nos llamó él, Señor. Entonces, el apóstol Pablo acá no le dice a la pareja agraviada que su marido se está yendo porque no la soporta verla cristiana. Este es el otro caso. Dice, un momento, ¿tú estás yendo a la iglesia? Sí, mi amor, vamos, te invito. No. Por favor, ya no me vengas con locura, con tu fanatismo de la Biblia y tanta cosa. ¿Ya? Así que elige, yo o tu iglesia, yo o el pastor, yo o tus hermanitos. Si tú eliges a tu iglesia, yo me voy de la casa, porque yo no voy a estar con una loca fanática. ¿Eso pasa o no pasa? Pasa. El apóstol Pablo dice, si esa es la situación, dice, facilito. Tu marido o tu mujer te quiere dejar, se quiere separar de ti, que se separe. O sea, se quiere divorciar, se quiere separar, quiere anular, quiere cortar, que se vaya. Porque tú no estás sujeta o sujeto a servidumbre, esclavitud, servicio. Que se vaya. Entonces queda libre de esa esclavitud. Cuando un amo le decía al esclavo, eres libre, el esclavo se iba libre. El amo ya no tenía autoridad sobre el esclavo. El amo si lo encontraba por ahí, oye, ven para acá. Ya, porque ya no es su amo, ya no tiene autoridad. Ya no puede someterse al amo, es libre. Entonces, cuando usted va, hermano, a la raíz etimológica de estas palabras, usted va a encontrar que tiene cantidad de sinónimos. Lo que está diciendo acá, separación, separar, cortar, anular, dejar libre al esclavo, ya es, hermano, también separación, despedir. Hay cantidad de sinónimos que nos hablan que ya hay una separación total. Ya no hay nada que le liga, no hay nada que lo ligue, es libre. Y el apóstol Pablo acá, bajo inspiración del Espíritu Santo, no le pone la condición del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano le dice, quédate así, pero acá no se lo dice. ¿Por qué? Porque le está diciendo, y él es libre. Todo divorcio en la Biblia era cortada la relación, anulada la relación y quedaba libre para volverse a casar. En la Biblia. Cuando Cristo legisla sobre el matrimonio y a Cristo le preguntan, ¿es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y Cristo responde la causa. Si Cristo, hermano, hubiera puesto en tela de duda el divorcio, hubiera atacado el divorcio. O sea, Cristo no pone en tela de duda el divorcio, ni el recasamiento, porque los judíos se divorciaban para volverse a casar. Cristo sabía, él lo veía. El divorcio judío era separación y nuevo matrimonio, nuevas nupcias. O sea, Jesucristo no atacó ni el divorcio ni las nuevas nupcias. Lo que Cristo
legisla es la causa, la causal. Cristo pudo haber dicho ahí, nada de causal, prohibido totalmente, absolutamente el divorcio y prohibido totalmente, absolutamente el nuevo recasamiento. No lo dijo. Es más, Cristo ahí legisla que Él, con el título de Dios, más yo os digo, Él ya legisla una nueva legislación en el matrimonio. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el verso 15, entendemos por la palabra de Dios, que cuando es por abandono, por la causa de Cristo, por la causa del cristianismo, porque la mujer o el marido está buscando a Dios, por esa causa el cónyuge lo abandona, entonces según la escritura queda anulado, ya separación, y puede volverse a casar. No hay acá prohibición. En el verso 11 hay prohibición. Para el matrimonio cristiano hay prohibición, pero para acá, para el mixto, no hay prohibición. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién vive, hermano? Los alaba al Señor. Ahora, bueno, hay hermanos que nos preguntan y nos dicen, pero pastor, en Romanos 7:3, que son cartas apostólicas ya, ¿correcto? Dice lo contrario. Y sacan Romanos 7:3. Ahí dice el pastor que solamente hay una causa. Vayamos a 7:3. Dice así. Así que si en vida el marido se uniere a otro, así que si en vida, perdón, no voy a mi letra. Así que si en vida del marido, en vida del marido, se uniera otro varón a la mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre. Esa palabra libre, hermano, es la que hay en el verso, lo que hemos leído, Corintios 7:15, ¿no? Que es libre, ya, libre. Es libre de esa ley. O sea, libre, divorciada, separada, ya. Es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Correcto. Romanos 7:3. Pastor, acá dice que solamente la muerte le da pase libre para volverse a casar. Solamente la muerte. Si no es por muerte y se vuelve a casar, dice acá que comete ¿qué cosa? Adulterio. ¿Ya ve, pastor? ¿Ya ve, pastor? Está equivocado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para sacar una enseñanza bíblica? La regla de la hermenéutica, lo básico. Para nosotros formar una doctrina, no podemos basarnos en un texto. ¿Ya? Eso es no hacerle justicia al texto. Para sacar una doctrina, tenemos que buscar todos los textos que hablen del divorcio, todos los textos que hablen de separación, todos los textos que hablen de matrimonio. Tenemos que buscar todos los textos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos dice Dios del divorcio, de la separación. Así se hace justicia a la doctrina. Entonces nosotros en el libro de Corintios hemos agarrado un texto nomás, cantidad de textos, varios textos. Ahora, ¿qué hacemos con este texto? 1 Corintios 7:3. ¿Qué hacemos con este texto? Lo que pasa acá, hermano, como dice la regla hermenéutica, ¿no? El contexto interpreta al texto. Entonces, cuando usted va al contexto, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Cuando usted va al contexto o se lee todo el capítulo, mejor léase todo el capítulo. ¿De qué está hablando todo el capítulo? Está hablando de la ley y de la gracia. Por ello, hermano, está hablando de la ley y de la gracia. La ley, ustedes saben, la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés.
Y la gracia es el nuevo pacto que Cristo vino a hacer, ¿no? Y ahora la salvación es una gracia, es un regalo de Dios para cualquiera que quiera la gracia. Entonces, el apóstol Pablo no está dando cátedra de matrimonio. El apóstol Pablo acá no está dando cátedra de matrimonio, cátedra de divorcio, no. El apóstol Pablo no está enseñando nada de matrimonio, nada de viudez, de casamiento, no. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la ley y la gracia. O sea, el tema principal acá es la ley y la gracia, no es el matrimonio. Entonces, para el apóstol Pablo, hacernos entender lo que fue la ley, lo que es la gracia, utiliza una causal de se acaba el matrimonio y nuevas nupcias, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está usando solamente esta causal. Dice, si la mujer, su marido muere, ella es libre para casarse con otro. ¿Ya? Está usando esa causal. Nada más. Porque si utiliza la otra causal, no va a ser compatible con la enseñanza que él está dando. ¿Cuál es la enseñanza? Está diciendo, la ley era antes. Ahora estamos en la gracia. Por ejemplo, ustedes ahora han muerto para la ley, para casarse con Cristo. Ustedes estaban en la ley, pero ustedes han muerto para la ley. O sea, si ustedes han muerto para la ley, entonces ya están libres de la ley. Es como un marido que se muere, entonces la mujer queda libre. Es igual, está usando esa causal, nada más, para enseñar sobre la gracia y la ley. Así como la mujer, cuando su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, así también ustedes han muerto para la ley, ya nada les liga la ley, ahora son libres para casarse con Cristo. Es una analogía, ahí mismo lo dice, analogía tomada del matrimonio. Ahí mismo, el mismo título lo han puesto, que ese título no es Biblia, pero lo han puesto. Entonces, este texto no es base para decir hay una sola causal. Porque si Pablo pone la otra causal, ya no va a cualificar con su enseñanza, por más. Él sabiamente usa la causal de muerte, para dar a entender que nosotros hemos muerto a la ley para casarnos con Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces vayamos también al 7:39. Gloria a Dios. Perdón, 7. De Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Correcto. Acá está usando una causal también para decir que tienen que casarse con un creyente. Amén. Por Dios. Alabado sea Cristo. Alabado Dios, hermano. Acá el apóstol Pablo habla de diferentes casos, hermano. Habían también eunucos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo acá está hablando de las vírgenes. ¿Dice acá? Verso 37. Verso 36. Pero si alguno piensa, 7:36. Pero si alguno piensa que es propio para su hija virgen
que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿no? Que se case. No es pecado que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento, hace bien. El que no le da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. ¿A quién se lo está diciendo? A los jóvenes. Se lo está diciendo a los jóvenes, a los vírgenes que quieren casarse. Habían padres que le decían, no te cases, hija, mejor no te cases. No, pero papá, yo quiero casarme. Yo quiero casarme con Pancracio. No, papá, yo quiero casarme. Entonces había esta situación. Los jóvenes querían casarse, pero los padres decían, no se casen. No se casen, no, mejor quédense así nomás. El apóstol Pablo que dice, no, déjala que se case. ¿A quiénes está dirigiéndose? A los jóvenes vírgenes de la iglesia. No se está dirigiendo a los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos ya pasó ya. Y el matrimonio cristiano ya pasó ya. Los eunucos también ya pasó ya. Los divorciados ya pasó ya. Ahora está acá atendiendo a los jóvenes vírgenes de la iglesia, que sus papás no querían darle permiso para que se case. O les dejan que se case. ¿Y cuál es el consejo que le da? Mira, jovencito, mira, jovencita, te casas, estás unido a tu pareja hasta la muerte. Solo la muerte hará la separación de ustedes. ¿Buen consejo para un soltero o no? Un joven soltero. ¿Es un buen consejo? Claro, pues no. Un jovencito soltero, ¿qué se le aconseja? Cuando tú te cases, varoncito, cásate y solamente la muerte hará separación de tu matrimonio. Eso es lo que Pablo está dirigiendo a los solteros vírgenes, a los jóvenes de la iglesia. No le va a decir, ya cásate, a ver, pero puede ser que tu novia te engaña, tu novia de repente te saca la vuelta, te engaña. En ese caso, tú puedes usar la causal que Cristo dijo. Hermano, no se le va a aconsejar así a un joven que es virgen, que está enamorado y se va a casar. Lo vas a desalentar, lo vas a desanimar, lo vas a perturbar.